entre vosotros en esta noche da aliento el poder ver a gente que se congrega cerca de las 11 de la noche para estar adorando al Señor. Digo que da aliento porque de alguna manera es saber que todavía hay gente que tiene hambre del Señor. Y tener hambre del Señor es un requisito imprescindible para poder encontrar el alimento del Señor. Los que tienen hambre no buscan un alimento especial para paladares exquisitos, sino que el que tiene hambre busca un alimento que pueda nutrir la necesidad de su cuerpo. Y yo confío en que todos vosotros habéis venido con ese hambre y vais a digerir aquello que Dios tenga para compartiros. No sabía bien acerca de qué compartiros y ha subido un texto a mi corazón con la complejidad de que he ido a buscarlo en este Nuevo Testamento que yo suelo recoger para ir a predicar a los cultos. Me he encontrado con que el texto que yo buscaba no está en este Nuevo Testamento. Es decir, que la página que tenía que estar, pues, que se habrá caído, que no está. No sé si eso será una señal de que no debería de predicarlo o debe de ser una señal que hace hincapié para que lo predique. Yo he decidido interpretar esto segundo más que lo primero. Al finalizar la reunión sabré si mi interpretación fue acertada o no. Si ustedes se marchan de aquí con una riqueza añadida que no tenían al entrar, yo interpreté bien. La falta de esa página en este Nuevo Testamento era un indicativo de que yo tenía que ser fiel a lo que había sentido, independientemente de que lo viese con mis ojos. Pero si acaso me equivoqué, ustedes saldrán de aquí tal como entraron, o quizás peor. Y para mí será una lección de igual manera, porque me va a permitir discernir en la próxima ocasión mejor lo que Dios me quisiera decir. El texto del que les voy a predicar se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en el verso 9 en adelante. Es la introducción que el apóstol Juan da a la revelación tan increíblemente maravillosa que Dios le comparte mientras que está en la isla de Patmos, preso a causa de su fe. Y dice así el texto en cuestión: Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo,
por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esto. El misterio de las 7 iglesias que has visto, de las 7 estrellas, que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Que Dios bendiga su palabra en cada uno de vuestros corazones. Lo primero que se me ocurre decir al leer esta introducción a la extraordinaria revelación que Dios le entrega a Juan a través de su ángel, lo primero que se me ocurre decir es que Dios es capaz de darnos lo mejor en mitad de lo peor. Juan, en este momento crítico de su vida, siendo ya anciano, se encuentra en la isla de Patmos. Es una isla que está todavía hoy en el mar Egeo. Hoy día es un lugar turístico que de hecho debe su fama al preso que tuvo y del que estamos hoy hablando, pero que en el momento en el que Juan escribe esto, Patmos no era un lugar turístico. Patmos era una cárcel sin rejas. Patmos era un sepulcro para vivos. Patmos era el lugar que el gobierno romano había señalado y destinado para lo peor de la ciudadanía que había en el Imperio Romano. Allí estaban los delincuentes de peor calaña. Allí estaban los dementes más peligrosos de todo el vasto Imperio Romano. Y allí se encuentra el apóstol Juan, el último con vida del selecto grupo de los del Cordero. Y se encuentra allí porque Dios impidió que el gobierno romano le pudiese quitar la vida. El gran delito de Juan había sido dar testimonio acerca de Jesús. Y a causa de eso le llevaron ante las autoridades competentes y dictaminaron una sentencia de muerte contra él. Y la metodología de la muerte que para él diseñaron era especialmente cruenta, era especialmente dolorosa. Habían decidido matar al anciano apóstol metiendo su viejo y decrépito cuerpo en una caldera de aceite hirviendo. Pero para sorpresa de todos los presentes, cuando metieron el cuerpo del anciano apóstol en aquella caldera de aceite hirviendo, Dios decidió preservar la vida del anciano y salió de la caldera de aceite hirviendo tal cual había entrado. Y es entonces que el emperador dijo: ya que no te puedo matar, te voy a enterrar en vida. Y es por esto que le mandan a Patmos. No se encuentra allí por un pecado personal. No se encuentra allí a causa de una infidelidad. No está allí porque sea un delincuente común. Está allí a causa de la fe. Es un anciano. Lleva un trayecto de muchísimos años sirviendo a su Señor. Desde bien pequeño conocía a Jesús. No en vano, él es hijo de Salomé, la hermana de María. Y el primo Jesús acaba siendo el profetizado Mesías. Siendo el más tierno y joven de los 12, empieza a seguirle. Y pasa de ser el hijo del trueno a ser el discípulo del amor. El trato inigualable de la mano de Dios le ha transformado hasta ser un hombre completamente antagónico y distinto al que era en su naturaleza.
natural. No hay un atisbo de negación en él. Ha preservado en la fe, en mitad de múltiples tormentas que ha tenido que vivir. Fue el único de los 12 que sus primeros años de ministerio los tuvo que gestar en mitad de la oscuridad del anonimato, cuidando a María, mientras que el resto de apóstoles del Cordero triunfaban en el Espíritu, repartiendo el Evangelio por los 4 ángulos del Imperio Romano. Pero supo dejar que la mano de Dios, en mitad de aquella oscuridad de anonimato, cuidando a María, la Madre del Señor, supo vivir aquel tiempo. Pero cuando terminó de hacer de hijo de María, salió a llevar el Evangelio que Jesús le había comisionado. Había tenido que desplazarse de su lugar de origen. Había perdido la empresa que con tanto esfuerzo habían levantado junto a su hermano y su padre. Había viajado incesantemente por los caminos polvorientos del Imperio Romano. Había soportado la persecución de Nerón y ahora la de Domiciano. Había vivido la experiencia del caldero de aceite y nunca se quejó. Y ahora, como ciega de una siembra de tanta fidelidad, se encuentra en Patmos, rodeado de dementes, de delincuentes, de la escoria de aquella sociedad. Y en mitad del peor de los momentos viene la mayor y mejor revelación. Cuando menos lo esperaba, los cielos se abren y Dios le llama. Y le enseña a Dios todo lo que ha de pasar. La más grande revelación en la peor situación. Y es por eso que quisiera empezar diciéndote que la peor situación que puedas vivir no va a ser sinónimo de un fracaso. Muy posiblemente se convierta en el trampolín del mayor de tus éxitos. Para Dios no es difícil. De hecho, es una forma repetitiva que tiene Dios de actuar. Dios repite cíclicamente esta verdad que estoy predicando. Dios una y otra vez nos enseña que en la peor situación de sus hijos, en la peor situación de sus siervos, en la peor situación de sus jóvenes, suele sorprendernos, porque ahí, en mitad de la peor situación, suele traernos la mejor bendición. La bendición de Dios necesariamente no tiene que estar ligada al bienestar social. La bendición de Dios en ocasiones aparece a la luz de la matriz de la peor tribulación. En Patmos, la peor de las situaciones, en Apocalipsis, la mayor de las revelaciones. Es el mismo caso que el profeta Ezequiel. Cuando Ezequiel empieza a narrarnos el libro que lleva su nombre, dice que él estaba entre los cautivos, junto al río Quebar. No es cualquier cosa lo que él nos está desvelando con respecto a su biografía personal. Está cautivo y junto al río Quebar, fuera de la tierra de los sepulcros de sus padres, y en calidad de preso, de esclavo, de cautivo, posiblemente semidesnudo, con cadenas en las manos y en los pies. Y no está en cualquier lugar, está junto al río Quebar, en la lejana Babilonia. No sé si alguna vez habéis estado semidesnudo al lado de un río en una mañana de frío. Ahí estaba él. Cautivo
y junto al río Queba. Pero continúa la revelación de su propia biografía. Dice, y allí se me abrieron los cielos sobre mí, cielos abiertos, en mitad de una cautividad, semidesnudo y a la orilla fría del río Queba. En la peor situación se abrieron los cielos. Hay cielos abiertos en mitad de las peores situaciones. Pero esto que vemos en el apóstol Juan, que lo podemos repetir en el profeta Ezequiel, podemos verlo en el original sin necesidad de buscar copias. En el propio Jesús. ¿Qué podrían decir ustedes del Calvario? Cuando hablamos del Calvario, ¿de qué hablamos? Hablamos de una dependencia infernal. Hay quien discute acerca de si Jesús, en el intervalo entre su muerte y resurrección, descendió o no descendió a los infiernos. Hay quien discute acerca de esto. Yo no voy a entrar a dar mi opinión sobre dicha discusión, pero lo que sí puedo afirmar es que independientemente de que Jesús bajase o no al infierno, lo que sí puedo afirmar es que el infierno subió a la cruz. El Calvario es una dependencia infernal. El Verbo encarnado se hace pecado. Recibe la sentencia judicial divina por el pecado, que es la ira de Dios. Y todo esto en el desamparo de su amado. Está allí crucificado de pies y manos, semidesnudo, exhibido como un delincuente cualquiera. El pecado está recayendo y haciéndose parte de él en su inocente cuerpo. La copa de la ira del Padre se ha vertido sobre él hasta la última gota. Busca al Padre un poco de amparo y no lo encuentra. Y en desesperación dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Podrá haber una situación peor, pero en la peor situación la mejor bendición. Porque el Calvario, que es una dependencia del infierno en aquel momento, se convirtió en la llave maestra que abrió nuestro cielo. ¡Aleluya! En tu peor situación no debes de frustrarte. En tu peor situación, abraza tu fe. Potencia tu esperanza. Y espera que en esa peor situación puedas recibir tu mejor bendición. Las lecciones que perduran, las lecciones que nos maduran, no se reciben en mitad de vientos favorables. El aula de la universidad divina que hace que crezcamos a la medida de la estatura del varón perfecto es el aula de la congoja, de la persecución, de la tribulación, de la soledad. Porque la madurez está ligada a la obediencia, pero no a cualquier obediencia. La madurez está ligada a la obediencia de calidad. Y la obediencia de calidad tan solo fluye en la habitación de la dificultad. Nadie puede crecer si no obedece. Y nadie puede tener obediencia de calidad que da luz crecimiento si no ha experimentado la congoja, la tristeza, la persecución, la tribulación. Nuestro propio Señor Jesucristo nos sirve de modelo. La revelación en la carta a los Hebreos nos dice que Él, en su humanidad, tenía como meta de su carrera ser declarado Redentor universal. Pero para traspasar esa meta de su carrera, ser el Redentor universal, nuestro Señor tenía que aprender a obedecer. Y no podía aprender a obedecer en cualquier circunstancia. Tenía que aprender a obedecer en la escuela del padecimiento. El texto en cuestión dice, y aunque era hijo,
Es increíble. Ser hijo no te libra. Aleluya. De los pasajes oscuros. Ser hijo no te libra de las tribulaciones. Ser hijo no te libra de las enfermedades. Ser hijo no te libra de la bancarrota. Ser hijo no te libra de sufrir los efectos colaterales de vivir en un mundo caído. Y aunque era hijo sí, pero eso no era excusa para no tener que padecer. El cristianismo verdadero lleva en sí padecimiento. Tenemos que empezar a cultivar el espíritu de sacrificio. Tenemos que empezar a cultivar nuestro corazón para los momentos de dificultad. Porque no hay cristianismo verdadero sin cruz. Y aunque era hijo, por lo que padeció. Es decir, que padeció a pesar de que era hijo. ¿Te piensas que por ser hijo vives en una burbuja donde estás inmunizado de cualquier clase de mal? No es verdad. Aunque era hijo, por lo que padeció, el padecimiento está ligado al hecho de ser hijo. Prepara tu mente, prepara tu corazón para padecer. Prepara tu mente y tu corazón para días grises. Prepara tu mente y tu corazón para valles oscuros. Prepara tu mente y tu corazón para tribulación. Y aunque era hijo, por lo que padeció, he aquí la parte buena del padecimiento. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Está diciendo el texto que el verbo encarnado tuvo que aprender. Pero ¿cómo se puede aprender siendo Dios? ¿No hay un atributo característico de la deidad a que llamamos omnisciencia? ¿Y qué decimos cuando decimos que Dios es omnisciente? Decimos que es aquel ser que lo sabe todo sin necesidad de aprender nada. Pero aquí dice que por lo que padeció, aprendió. Y el texto no se puede negar. Evidentemente no aprendió en su deidad, aprendió en su humanidad. ¿Y por qué tuvo que aprender a obedecer? Porque él nunca fue empleado, él siempre fue jefe. Pero ahora, en su calidad de esclavo y no de amo, en su calidad de empleado y no de jefe, tiene que aprender. Por lo que padeció, aprendió. ¿Qué aprendió? Obediencia. Preguntémosle a Dios, ¿y por qué la obediencia se tiene que aprender en el padecimiento? Dice Dios, porque la obediencia que se requiere para crecer no puede ser una obediencia cualquiera, tiene que ser una obediencia de calidad. Y la obediencia de calidad tan solo se fragua en los momentos de tribulación. Obedecer a Dios con todos los vientos a favor es relativamente sencillo. El problema es obedecer a Dios con todos los vientos en contra. Obedecer a Dios pleno de salud. Obedecer a Dios con la cuenta del banco ascendiendo. Obedecer a Dios con la compañera ideal. Obedecer a Dios con todos los niños llenos de vida a tu alrededor. Es relativamente sencillo. Pero obedecer a Dios en mitad de la muerte. Obedecer a Dios en mitad de la enfermedad. Obedecer a Dios en mitad de la bancarrota económica. Obedecer a Dios en mitad de la soledad y el menosprecio de los demás. Eso es obediencia de calidad. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Fue perfeccionado. Ahí la palabra perfección no habla de impecabilidad, aunque nuestro Señor fue impecable. Ahí la palabra perfección habla de madurez. Es decir, la madurez tan solo fluye a través de haber obedecido en la escuela del padecimiento. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y como aprendió la obediencia en su naturaleza humana, fue perfeccionado. Es decir, llegó a la medida de la estatura que Dios para él había marcado. Y como fue perfeccionado, termina el texto diciendo, fue declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y redentor universal. Cuando alcanzó la cima del propósito de Dios en su humanidad, la alcanzó cuando fue perfeccionado. Y fue perfeccionado cuando aprendió a obedecer con calidad. Y aprendió a obedecer con calidad cuando experimentó el aula del padecimiento. En Patmos está Apocalipsis.
junto al río Quebar, y como cautivo están los cielos abiertos. Y en la cruz de maldición se encuentra la llave que abre el cielo de bendición. En lo peor se fragua lo mejor. Por lo tanto, cuando lo peor venga, ¿qué va a venir? Yo sé que aquí hay gente que todavía tiene una edad a la que calificamos como juventud y que posiblemente todavía no les vinieron esos episodios de su vida, pero te garantizo, sin ser profeta, van a venir. Y cuando vengan, tienes que recordar permanentemente esto. Tienes que recordar permanentemente esto. En mitad de lo peor me puede estar esperando lo mejor. El milagro más extraordinario de tu vida, el milagro más extraordinario de tu vida, el milagro más grande que el mejor milagro que tú soñaste, posiblemente se encuentre en la peor situación que nunca deseaste. Amén. Marta y María viven bajo la cobertura de Lázaro. Lázaro es la cobertura de Marta y María. En esos tiempos un hombre no tiene tanta importancia, pero en aquellos entonces los hombres tienen mucha importancia. En aquella sociedad, una mujer sin un varón, ya fuese su padre, ya fuese su marido o ya fuese su hermano mayor, era prácticamente nada. Y conocéis la historia, se ha caído enfermo Lázaro. Y aquellas dos mujeres empiezan a soñar. ¿Y con qué sueñan? Cuando tienen a su hermano enfermo, ¿con qué sueñan? Con sanidad para el enfermo. Y como sueñan con sanidad para el enfermo y conocen a Jesús, deciden intentar que su sueño se haga realidad a través del clamor a Jesús. Noten ustedes la ecuación. Tienen a su hermano enfermo. ¿Con qué sueñan? Con la sanidad de su hermano enfermo. Y como conocen a Jesús, deciden clamar a Jesús para que su sueño se haga realidad y que el enfermo se convierta en sano. Conocéis la historia sobradamente. Le han mandado a llamar. ¿Y qué ha hecho Jesús? Se ha quedado en el lugar en el que estaba. El que ama está enfermo. Jesús le ama, pero se queda en el lugar en el que estaba. Mira, que a veces Dios no actúe en los tiempos que nosotros queremos, no es equivalente a que hayas dejado de amarnos. Han llegado a la provincia de Perea, que es donde estaba Jesús en aquel momento. Los emisarios de Marta y María vienen de la provincia de Judea, han atravesado el Jordán, han llegado donde Jesús y le han dicho: Jesús, el que amas, rápidamente sabe quién es. Rápidamente sabe quién es, no hace falta que le digan que es Lázaro. Dice: el que amas, y Jesús dice: ya sé quién es Lázaro, yo amo a Lázaro. ¿Le ama? El que ama está enfermo. Y miren la reacción de Jesús. Dice que se quedó 3 días más en aquel lugar. Hombre. ¿No parece la reacción lógica de alguien que te ame? Si a mí me vienen a notificar que un amigo mío está enfermo y con una enfermedad delicada, yo no pierdo tiempo. Si está lejos, le echo gasolina a mi coche y me voy donde está él. Eso es lo que espera mi amigo de mí. Por eso me ha venido a decirlo. Pero si yo me quedo en el lugar en el que estoy, igual pongo en duda el amor que digo profesar sobre mi amigo. Aparentemente, superficialmente examinado el pasaje, parece que Jesús no amaba tanto a Lázaro, porque se ha quedado en el lugar. La petición es: ven rápido, acelera, levántate la saya, sal corriendo, atraviesa el Jordán, ven a nuestra casa, a esa casa que tantas veces te ha recibido. Porque la casa de Lázaro era la casa amiga de Jesús. La casa de Lázaro es esa casa que todos los pastores necesitamos en alguna ocasión. Los que son pastores van a entender perfectamente este lenguaje. Todos los pastores necesitamos una casa de Lázaro. La casa de Lázaro es esa ovejica, es ese miembro de iglesia donde te sientes bien, donde vas y te puedes desnudar la corbata, donde vas y puedes poner los pies encima de la mesa, donde vas y no necesitas etiquetas ni protocolos. ¡Ay, qué benditas son esas casas! Las almohadas de las cabezas de los pastores, así las llamo yo. Lázaro es esa casa para el pastor Jesús. ¡Ven a nuestra casa rápido y rápido! Esta casa que siempre te ha cobijado, esta casa que siempre te ha recibido, esta casa que siempre te ha dado lo mejor que tiene para darte. ¡Ven! Y en esta ocasión no fue. 3 días más se quedó en el lugar. ¿Con qué soñaban Marta y María? Con la sanidad de su hermano Lázaro. El retraso del Señor ha hecho que el enfermo se convierta en difunto. Ha llegado el Señor, 4 días llevaba enterrado. 4 días. A Marta y a María la han recriminado. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera vuelto. Están diciendo: hombre, ya te vale, te mandamos a llamar, ya con el retraso. No, ya no hace falta. Ya no hace falta. Ya el enfermo es difunto. Vuestro mejor sueño se ha disipado. Conocéis la historia. El Señor no
El Señor es espectacular. El Señor es espectacular. Le están recriminando dos tristes mortales. Le están recriminando dos tristes mortales. Le están recriminando, hombre, llegas tarde. Se te fue la hora. Estamos un poco defraudados de ti. No esperábamos esto de ti, Jesús. No lo esperábamos. Muy bien. Nuestras ofrendas siempre han sido para ti. Cuando venías a la casa, tú no pagabas cordero. Cuando los fariseos saduceos te perseguían, ¿dónde venías? Ah, ¿dónde la mierdaza? No, nos has decepcionado. Si hubieras estado aquí, le están recriminando. Los tristes mortales al Dios hecho carne. Pero viva el Dios hecho carne. Mira su reacción, es el silencio. ¿Por qué? Porque Dios entiende cuando estamos dolidos. Están lanzando reproches, Dios está escuchando pero no responde. Dios entiende el dolor del corazón humano. Me encanta Dios. En su versión humana me encanta Dios. La versión humana de Dios es Jesús. Y Jesús se hizo cercano al encarnarse. Y no solo nos salvó, es que nos permitió comprender a Dios. Yo no te veo a Jesús reaccionando con el silencio delante de los reproches de Marta y María. Me acuerdo de Job. Job ha llegado a decir de Dios: eres un asesino de ilusiones. En otras palabras, pero no ha dicho eso, Job le llegó a decir a Dios: ¿quién me diera? ¿Quién me diera? Que yo subiera al cielo, una silla para ti y otra para mí. Y tú me hablarías y yo te respondería. Te preguntaría yo y a ver si me respondías tú. ¿Quiere un combate vis a vis con el Señor? Job le ha llegado a decir: eres uno que se ríe del padecimiento de los hombres. Pero termina la historia de Job y aparece Dios en la historia. Y le dice Dios a los amigos de Job: mi siervo Job ha hablado lo recto de mí. ¿Cómo que ha hablado lo recto de ti? Te ha dicho que eres un asesino de ilusiones. Te ha dicho que no te atreves a tener un conflicto con él. Te ha dicho que te ríes y te burlas de las penas y las tristezas de los humanos. ¿Cómo dices que ha dicho lo recto de mí? Sí, lo digo, ha dicho lo recto de mí. Le vas a hacer caso a las palabras de un desesperado. Y no sé si tú alguna vez te has enfadado con Dios. Yo alguna vez me he enfadado con Dios. Pero Dios me tolera. Tengo 7 nietos, uno me viene 8. Uno de ellos es un media lengua. Apenas sabe hablar. Pero tiene un mal genio. Y cuando viene donde mí con su mal genio y con su media lengua me dice cosas, yo me río. Yo me río. No me ha dicho, no puedo. Digo, vale. Y la acaricio así la cabeza, digo, vale. Y cuando yo me veo actuando así con este medialengua que es mi nieto, digo, a veces así actúa Dios conmigo, así actuó Dios con Job, así actuó Jesús con María. Si hubieras estado aquí, llévame donde le pusiste, quitas la piedra. ¡Lázaro, sal fuera! Y Lázaro sale. ¿Qué han recibido Marta y María? ¿Qué han recibido Marta y María? Han recibido una resurrección de muertos. ¿Qué esperaban ellas como el mejor de sus sueños? Una sanidad de enfermos. En el catálogo de los milagros, ¿qué es más? ¿La sanidad de un enfermo o la resurrección de un muerto? Es más la resurrección de un muerto que la sanidad de un enfermo. Es decir, que en la peor situación que vivieron, Dios les dio algo mejor que lo mejor que ellas soñaron. ¡Aleluya! Tu situación no implica que Dios no pueda darte algo mejor que lo mejor que nunca has soñado. No dejes que la situación te frene. No dejes que la situación te frustre. No dejes que la situación te lleve a tirar la toalla. Sé que lo que te estoy predicando no es fácil de digerir, pero sé lo que te estoy predicando. Cuando todo se ponga en contra, cuando el cielo se vuelva de bronce y la tierra de hierro, cuando no encuentres un hombro en el que apoyarte, mantén
avivado en la fe y la esperanza del Señor. No hables de lo que ves. Ya me salgo del tema. No hables de lo que ves. Toma esto que te voy a compartir ahora. Cuando la situación esté difícil, cuando todo se haya vuelto oscuro, no hables de lo que ves. Si hablas de lo que ves, vas a matar a tu fe y a tu esperanza. Cuando todo se ponga oscuro, no hables de lo que tus ojos ven. Habla de lo que tu corazón cree. Porque eso es mirar en lo invisible. ¿Han visto alguna vez una frase más estúpida que esa? Humanamente hablando, es estúpida. La Biblia dice que tenemos que aprender a mirar en lo que no se ve. ¿Cómo se va a mirar en lo que no se ve? Lo que no se ve no se puede mirar. Pero la Biblia dice que tenemos que aprender a mirar en lo que no se ve. Mirar en lo que no se ve no es hablar de lo que veo, es hablar de lo que creo. Dice la Biblia en relación al patriarca Abraham. No lo dice en el Antiguo Testamento, lo dice en el libro de los Romanos. Romanos nos da una añadidura de revelación en cuanto a la biografía de Abraham que no aparece en el libro de Génesis. Dice el autor de Romanos, San Pablo, en relación a algo que pasó en la vida de Abraham, pero que no aparece registrado en el libro de Génesis. Dice que Abraham no se debilitó en la fe por lo que veía, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Déjenme analizar esto. Dice que Abraham no se debilitó en la fe por lo que veía. ¿Qué veía Abraham? Abraham veía a Sara con 90 años, estéril, como cuando era joven, y perdonen la expresión, menopáusica. Eso es lo que está viendo, eso es lo que ve sus ojos. Sara, la vieja, estéril, menopáusica. ¿Y qué ve más? Abraham se ve a sí mismo. ¿Y qué ve? El anciano decrépito, con cerca de 100 años. Esto es lo que ve él. Pero dice la Biblia que no se debilitó por lo que veía. Su fe no se debilita por lo que ve. ¿Qué estás viendo, Abraham? Veo a Sara, vieja, decrépita, estéril, menopáusica. ¿La ves? La veo. ¿Qué más ves? Abraham, me veo a mí mismo. Veo mi cuerpo, anciano ya, cansado, viejo, con cerca de 100 años. No nos hablas de eso. Abraham dice, no se me ocurriría hablar de eso. Porque si hablo de eso, mato mi fe. Si hablo de eso, mato mi esperanza. Abraham iba a la plaza del pueblo y no se le escuchaba hablar nunca. ¿Habéis visto a la Sara? Cada vez más vieja. Sigue estéril. Y ahora está menopáusica. Él no hablaba de eso. No se le ocurría hablar de eso. Porque si hablaba de eso, estaba matando su fe, estaba matando su esperanza. Veis a la Sara vieja, menopáusica y estéril. Decir eso era equivalente a decir, lo que me prometió Dios ya no se puede cumplir. La fe viene por el oír palabra de Dios y la incredulidad viene por oír palabra que no es de Dios. Por eso él no se debilitaba en la fe por lo que veía, porque no hablaba de lo que veía. No se debilitaba en la fe por lo que veía. Dice, sino que se fortalecía en fe, dando gloria a Dios. No se debilita porque no habla de lo que ve, pero se fortalece porque da gloria a Dios acerca de lo que cree. A ver si soy capaz de escenificarlo bien. Cuando Abraham ve a Sara y la ve vieja y la ve estéril, cuando se ve a sí mismo y se ve viejo y decrépito, no habla de lo que ve, lo ve, claro que lo ve, sabe lo que es, claro que sabe lo que es, pero no habla, no pronuncia. Sin embargo, sí habla de otras cosas. Cuando él ve esto, cuando ve este panorama tan negativo, él empieza a hablar, pero no habla de lo que ve, habla de lo que cree. Empieza a hablar diciendo, tú me dijiste que sería padre. Tú me dijiste que sería abuelo. Tú me dijiste que sería padre de estirpe de reyes. Tú me dijiste que de mí vendría la simiente santa que traería salvación al mundo entero. Y cuando él está hablando de lo que cree y no de lo que ve, la fe no se debilita, sino que se fortalece. Cuando te encuentres en la peor de la situación, cuando te encuentres en tu patmos personal, cuando te encuentres en tu río Queba, esclavo personal, cuando te encuentres en tu cruz particular, no hables
compartiendo la fe y la esperanza. Si hablas de lo que crees, estarás autoinyectándote los antídotos que te van a permitir no desobedecer y te van a dar ocasión a obedecer en mitad de la escuela del padecimiento. Este está en Patmos, volviendo a la introducción que San Juan nos hace del libro de Apocalipsis. Este está en Patmos, pero en Patmos recibe Apocalipsis. Y dice el Santo Apóstol, yo, Juan, vuestro hermano. Es un tanto curioso que el apóstol comience un escrito suyo haciendo uso de su nombre particular. Y es muy extraño, ¿sabéis por qué? Porque Juan no acostumbra a escribir así. Recordad, los que conocéis la Biblia, que este libro es el último que escribe Juan, pero no el primero. Antes que este libro, Juan ha escrito 3 cartas universales y ha escrito el Evangelio que lleva su firma. Es decir, ha escrito un Evangelio, 3 cartas universales y al final escribe Apocalipsis. Su forma de escribir en las 3 cartas universales y en el Evangelio no tiene nada que ver con esta forma de escribir en Apocalipsis. Aquí él se presenta, dice yo, Juan, por primera vez. Porque en las cartas él se esconde detrás de un seudónimo. Y en el Evangelio también. Cuando él en su Evangelio tiene que dar alguna nota autobiográfica de su persona, él dice, el discípulo al que amaba a Jesús. No sale él a la palestra. Cuando él tiene que hablar de sí mismo en las cartas universales que él escribió, él dice, el anciano. Es decir, que se esconde siempre detrás de un seudónimo, o el anciano, o el discípulo al que amaba a Jesús. ¿Por qué escribe así, Juan? Porque es humilde. Porque el hijo del trueno quedó muy atrás. Ahora ya es el discípulo del amor. Y él es humilde, él no quiere el centro del escenario. Él no quiere que los focos se proyecten sobre sí. Él sabe que el centro del escenario hay que dejárselo a Jesús. Y que los focos tienen que ser para Jesús. Por eso se esconde tras de seudónimos. El discípulo que amaba al Señor, el anciano, no quiere el protagonismo. Y eso nos dice que humilde es Juan. Pero ahora en su vejez, parece que ha desechado la humildad, parece que se ha convertido un poco en vanidoso. Ahora en su vejez dice, yo, Juan. ¿Qué ha pasado? ¿El humilde ha dejado de serlo para volver a ser el hijo del trueno? No. Él aquí está utilizando su nombre de pila, encabezando el escrito, porque usar su nombre de pila, encabezando este escrito, era un mensaje en clave para Satanás. Satanás, influenciando al emperador, no solo le destierra a Patmos, no le pudo matar y lo enterró en vida. No solo le destierra a Patmos, a la cárcel sin rejas, al cementerio de vivos, no solo le destierra ahí, sino que hay una nota añadida a la sentencia, dice, nadie podrá pronunciar el nombre de Juan. Recordad que Juan era el último vivo de los del Cordero. Y el añadido a la sentencia es, no solo te quedarás en el sepulcro para vivos, no solo te quedarás en la cárcel sin rejas, no solo te vas a quedar en Patmos hasta que te pudras, sino que es que prohíbo que nadie en la iglesia de ese Jesús al que adoráis pueda pronunciar el nombre de Juan. El nombre de Juan se convirtió en un nombre proscrito, en un nombre impronunciable. Y si se pronunciaba y se oía, se tipificaba como delito que tenía castigo. Es decir, Satanás le ha querido silenciar hasta el punto de que su nombre no se puede pronunciar. Y ahora Juan empieza el escrito diciendo, yo, Juan. Es un mensaje clave para Satanás. Con este encabezamiento Juan está diciendo, Satanás, quisiste hacer de mi nombre un nombre proscrito, pero ¿sabes qué? El de la cruz ha estado conmigo en Patmos y me ha sacado de aquí. Y para que sepas que estoy vivo, pronuncio lo impronunciable. Yo, Juan, estoy vivo. Porque Dios tiene la peculiaridad de dar vida a lo que Satanás quiere matar. Dios tiene la peculiaridad de desenterrar a lo que Satanás quiere enterrar. Mientras más se levanten los demonios en contra de ti, más se va a levantar Jesús en
favor de ti. Yo he experimentado los demonios cerca de mí. Yo he experimentado los demonios como perros rabiosos. Y yo he sentido dentro de mí mordiscos. Y mientras más sentí aquello cerca de mí, más sentí a Jesús a mi vera. Porque Jesús es capaz de dar vida a lo que Satanás quiere matar. Porque Jesús es capaz de desenterrar a lo que el demonio quiere enterrar. Porque Jesús es capaz de hacer lo más extraordinario con aquel al que Satanás quiso destruir y matar. Yo, Juan, estoy vivo. Y después de presentarse con su nombre propio y dar ese mensaje en clave, dice: compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. No tiene la forma que tiene de autodefinirse. Compartícipe con vosotros en la tribulación y en el reino. Es decir, participó de la tribulación, pero participó del reino. El reino es lo bueno, la tribulación es lo malo. Este ha participado de lo malo, pero ha participado de lo bueno. Este participó aquel día del Domingo de Ramos, cuando Jesús iba montando el pollino y la gente iba tirando los mantos y iba poniendo las hojas de palmera al paso de Jesús, ¿no? Aquel era el día del reino y ahí estaba él. ¿Dónde estaba él? Cerca de la borriquilla. La gente vitoreaba a Jesús, sí, pero a él también lo miraba y decía que sea Juan, del Cordero. Él gozó del reino, pero también ahora ha tenido la experiencia de la tribulación, ha estado en Patmos. Ha sufrido la persecución de Domiciano, ha sufrido la persecución de Nerón, ha sufrido la sentencia de muerte en la caldera de aceite invierno. Yo he sido participante del reino y también de la tribulación. Mirad, es importante participar de todo para poder moldear carácter cristiano. La analogía de la naturaleza nos sirve para entender esto que estoy diciendo. No habrá una fruta comestible y saludable si no ha pasado por dicha fruta el invierno, el otoño, la primavera y el verano. Las 4 estaciones son necesarias para que la fruta madure. Si no, no puedes comer una fruta que sea saludable. Esto antes que Juan lo entendió el autor del Cantar de los Cantares. El sabio Salomón entendió esto antes que el apóstol Juan. El sabio Salomón, en cierta ocasión, en el libro del Cantar de los Cantares, hace una expresión de amor llamando a Dios. Y dice: venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Es una invitación de Salomón a Dios. Venga mi amado, es Dios, a su huerto, es su vida. Y si coma de su dulce fruto. Él sabe que tiene fruto, pero no fruto cualquiera, tiene fruto dulce. Venga mi amado a su huerto y toma de su dulce fruto. Y ahora nos enseña el por qué él sabe que el fruto es dulce. Dice: porque han soplado sobre mí los vientos del norte, fríos, gélidos, y han soplado sobre mí los vientos del sur, cálidos, que me achicharraban. Y como han soplado sobre mí los vientos del norte frío y los vientos del sur cálidos, y me he mantenido en la fe, sé que el fruto que tengo es dulce. Te invito, venga mi amado a su huerto. ¿Quieres invitar al amado a que venga a tu huerto? ¿Quieres invitar al amado a que venga a comer del fruto? Tendrás previamente que haber pasado por el calor y por el frío, por el reino y por la tribulación. Mirad, los frutos no son dones. Vayamos al apartado doctrinal. Los frutos no son dones. Los dones se imparten. Los frutos se cultivan. Mira, lo que define lo que eres no son los dones impartidos, son los frutos cultivados. Pero a veces en nuestra inmadurez,
en nuestra inmadurez catalogamos a los hermanos por los dones que recibieron por impartición y no por los frutos que cultivaron. Pero porque somos muy infantiles. Si cantas bien, si predicas bien, si das una poesía bien. Nosotros valoramos el don, pero no el fruto. Pero lo que te define como cristiano no es el don que te fue impartido, es el fruto que cultivaste. Decidme, ¿qué son los frutos? Si tuviéramos que definir los frutos de una forma comprensible para todos, ¿qué diríamos que son los frutos? Los frutos son las reacciones ante las circunstancias. Punto. No se compliquen más la vida. Los frutos son las reacciones que tenemos frente a las circunstancias que vivimos. ¿Qué más? Cuando el apóstol San Pablo tiene que hablar del fruto, dice que el fruto es el amor. Y después habla de los subfrutos del fruto del amor. Dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos. Ahora, ¿eso cómo se cultiva? A ver, ¿cómo se cultiva eso? ¿Eso que te pones a orar? Dice al Señor, Señor, dame amor, dame gozo, dame paz, dame paciencia, dame... Y Dios viene dándote y te imparte. No, eso no funciona así. Cuando tú le ruegas a Dios tener fruto, Dios te va a mandar circunstancias. ¿Se entiende eso o no? Cuando tú le pides a Dios fruto, Dios te va a mandar circunstancias. Cuando tú le dices, yo quiero tener amor, Dios te va a mandar gente que te odie. Claro, y ante la circunstancia de odio, ante situaciones con amor. Cuando tú pides a Dios el fruto del gozo, Dios te va a mandar la circunstancia de tristeza. A ver si en mitad de la circunstancia de tristeza eres capaz de reaccionar con gozo. Cuando tú pides a Dios el fruto de la paz, te va a mandar la circunstancia de guerra. Cuando tú le pides paciencia, te va a mandar a alguien que te intranquilice. Cuando tú pides bondad y benignidad, te va a mandar a gente mala cerca de ti. ¿Por qué? Porque el fruto se elabora en la reacción ante las circunstancias. Por eso necesitas pasar por el reino y por la tribulación. Porque solo cuando vives las circunstancias puedes reaccionar con el fruto del Señor. ¿Quieres saber si eres buen cristiano? ¿De verdad quieres saber si eres buen cristiano? No lo queréis saber. Vosotros queréis venir al culto. Pero yo os pregunto si queréis saber si sois buenos cristianos. Amén. Si queréis hacer la prueba del algodón, a ver si sois buenos cristianos. Aleluya. Si queréis realmente examinaros para saber si sois buenos cristianos, la forma de evaluarlo no es las veces que vienes en la semana al culto, ni tampoco el montante de ofrenda que pones en el altar, ni tampoco si tienes o no un ministerio de gobierno. La forma de evaluar si eres un buen cristiano es ser sincero contigo mismo y ver cómo reaccionas ante las circunstancias de tu vida. Si tú ante el odio reaccionas con amor, puedes decir soy cristiano. Si tú ante la tristeza reaccionas con gozo, puedes decir soy cristiano. Si tú ante una situación de guerra o de quimera reaccionas con paz, puedes decir soy cristiano. Si tú ante un ser malvado y malo que viene a hacerte daño reaccionas con bondad y benignidad, puedes decir soy cristiano. Pero si te examinas y no ves nada de eso, eres del culto. Compartícipe vuestro en la tribulación y en el reino. Voy a ir rápido. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios. El apóstol no solo nos dice que está en Patmos, nos dice la causa que le ha llevado a Patmos. Si el apóstol nomás que hubiera dicho, estoy en Patmos, nosotros hubiéramos podido pensar, ¿qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho cuando está en Patmos? Porque a Patmos nada más que van los delincuentes, a Patmos nada más que va la escoria de la sociedad, a Patmos nada más que van aquellos que hacen cosas malvadas y deshonestas. El apóstol, para evitar que nosotros pudiéramos pensar lo incorrecto, no solo nos dice estoy en Patmos, sino que nos dice la causa que le ha llevado a Patmos. Estoy en Patmos por causa de la palabra de Dios. Estoy en un lugar de delincuentes, pero no porque yo sea un delincuente,
¿Se entiende eso? El apóstol reconoce la causa que le ha llevado a Patmos. Por eso tiene paz. Yo no estoy en Patmos porque sea un delincuente. Yo estoy en Patmos porque soy fiel a Dios. Dios, en mi vida esto tiene mucha profundidad. Esto que os voy a compartir ahora es bueno que lo anotéis en el corazón. Tenemos que examinar las causas de nuestras dificultades. El apóstol ha examinado la causa de su dificultad. Estoy en Patmos, esto es una verdad. Estoy en Patmos, esto es una isla. Agua por todos lados. No tiene ni una brizna de vegetación. A mi alrededor nada más que hay locos y delincuentes. Indudablemente estoy en Patmos. Está analizando su situación. Estoy en Patmos, esto es verdad. Pero no solo analiza la situación que está viviendo, sino analiza la matriz de la que vino esa situación. Y dice, estoy en Patmos por causa de la palabra. Es decir, mi fidelidad, esto es para morirse, mi fidelidad ha sido la matriz de la que ha venido mi tribulación. Hay veces que ser fiel, una siembra de fidelidad, a veces tiene una siembra de tribulación. El apóstol examina la matriz de la que vino su mal. Yo hoy me invito a mí mismo y a todos vosotros a que examinéis la matriz de la que viene vuestro mal. Os voy a facilitar el examen que vais a hacer. Hay 3 matrices de las que puede venir una situación de tribulación. Una de las matrices es el pecado. Otra de las matrices son los efectos colaterales de un mundo caído. Y una tercera matriz es la fidelidad. El apóstol ya sabe cuál es la matriz de la que ha venido su tribulación, la fidelidad. Pero nosotros cuando nos examinemos tenemos que tener en cuenta que puede ser la fidelidad, como que puede ser el efecto colateral de un mundo caído, como que puede ser una irregularidad en nuestro carácter, aquello que llamamos pecado. Tienes que examinarte, tú también. Cuando yo esté en una situación de dificultad, tengo que examinar. A ver, ¿por qué estoy aquí? Y examino. Y de que examino descubro un pecado. Y digo, ay, ha sido mi pecado el que me ha dado a luz esta situación. Estoy preso. ¿Por qué estoy preso? Ah, claro, es que robé un banco. ¿Robé un banco? Robar bancos es pecado. O sea que alguno no lo sepa y se vaya. Hago uso de algo tan evidente porque no quiero hablar de pecados en los que tú y yo podemos estar. Pero cuando yo digo robar banco, tú piensas que el pecado que estás pecando. Ah, ¿no pecáis aquí? Yo sé que vosotros pecáis. Y vosotros sabéis que yo peco. No pecar es imposible en este estado caído. Pero lo que sí es posible es pecar ocasionalmente y no hacer del pecado una forma de vida. El cristiano no debe de hacer apología del pecado. El cristiano no debe de estar continuamente cayendo y pecando. El cristiano debe de pecar o puede pecar, sí, pero tiene que ser ocasionalmente. El pecado tiene que ser una excepción y no una regla. Nosotros tenemos que ir hacia la santidad y no tenemos que ir hacia la moralidad. El cristiano puede pecar, claro, y de hecho pecamos, pero el pecado tiene que ser una excepción. La regla tiene que ser una vida de santidad. Pero si yo me veo preso, piensa en cualquier cárcel, no quiero especificar. Si yo me veo preso, tengo que examinar por qué estoy preso. Y examino y digo, ¡ay, atrapé un banco! ¿Ves? Mi presidio es la consecuencia de mi pecado. Y ahí ¿qué tenemos que hacer? Cuando descubrimos que la situación de tribulación es un pecado, ¿qué tenemos que hacer? Confesión y arrepentimiento. Esa es la receta del médico sagrado. Llegas a la consulta del médico llamado Jesús y le dices, Jesús, aquí estoy, en una tribulación. Bueno, hijo, vamos a examinar. Y examinando, entre el médico Jesús y yo, decimos, ¡ay, es un pecado! Entonces te receta el médico Jesús y dice, no te preocupes, no está bien que hayas pecado, pero ya sabemos que la consecuencia de tu situación es un pecado. Te voy a dar la receta, confesión y arrepentimiento. Mientras que tú y yo confesemos y nos arrepentamos, no hay pecado que nos pueda mantener presos. Lo voy a decir otra vez que me ha gustado como lo he dicho. Mientras que tú y yo confesemos y nos arrepentamos, no hay pecado que nos pueda
mantener preso. La confesión y el arrepentimiento es la llave que abre la puerta de la cárcel en la que estamos. Ahora bien, estamos otra vez en la cárcel y nos ponemos a examinar el porqué de esta cárcel y descubrimos que no hay pecado, no hay pecado. No hay pecado, te examinas y dices, no, pues no hay pecado. Pero sin embargo descubres que en el COVID que tuvimos hace unos años hubo hermanos nuestros que murieron. A mí hubo algunos familiares de hermanos nuestros que partieron con el Señor en el tiempo del COVID y me preguntaban, no, ¿por qué? ¿Cómo es posible que mi padre haya muerto por el COVID? ¿Cómo es posible? No lo guarda Dios. ¿No dice la Biblia que la peste no nos alcanzará? ¿Cómo lo alcanzó a él? No, ¿cómo mi padre se ha muerto? Digo, tu padre se ha muerto porque vive en un mundo caído, como tú como yo. Y no estamos exentos de los efectos colaterales de un mundo caído. Los hermanos que partieron con el Señor en el COVID, evidentemente la matriz de esa congoja que dejaron en su casa, ellos no estaban en congoja, ellos estaban con el Señor. Pero la matriz de esa congoja que dejaron en su casa no fue un pecado personal, era el efecto colateral de un mundo caído. Estamos en un mundo caído, nos podemos enfermar. Hace años, cuando la obra era más joven y empezaron a haber cristianos que contraían enfermedades malas, la gente se alarmaba mucho. ¿Cómo es posible? Hay que orar, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que un hijo de Dios tenga un tumor maligno? ¿Es posible que un hijo de Dios tenga un tumor maligno? ¿Por qué? Porque este cuerpo todavía no recibió la aplicación de la cruz. El beneficio de la cruz no lo ha recibido tu cuerpo todavía. Te has quedado algo. Y yo estoy perdiendo el pelo. ¿Te das cuenta? Nuestro cuerpo no ha recibido el beneficio de la cruz. Nuestro cuerpo recibirá el beneficio de la cruz, la resurrección entre los muertos. Pero todavía no, por eso tu cuerpo y el mío sufren los efectos colaterales del mundo caído. ¿Ves? Entonces, cuando nosotros descubrimos que esta segunda cárcel es la consecuencia de los efectos colaterales del mundo caído, ahí la receta del médico Jesús, ¿ahí cuál es? Paciencia. Paciencia. Hay que aceptarlo. Hermanos, hay que aceptarlo. La receta sería paciencia y potenciar la esperanza. ¿La paciencia para qué? Para saber soportar lo que nos está pasando. Ha pasado y ha pasado. ¿Y la esperanza para qué? Para saber que nos espera el mundo mejor. Y el conocimiento de la vida futura mitiga el dolor de la vida presente. ¿Se entendió o no? Pero podemos estar en modo tercera clase de cárcel. Y ahora estamos en modo tercera clase de cárcel. De tribulación, de congoja, de situación difícil. Y hacemos como el apóstol, buscamos la causa. Y vamos buscando la causa y hacemos el pecado. Y decimos, no es pecado. Efecto colateral del mundo caído, pues tampoco. Entonces, ¿esto que me está pasando por qué es? Esto que me está pasando es porque lo escribió Dios. A ver si esto se entiende, porque esto sí que es difícil de entender. Esta tercera cárcel de la que estoy hablando la ha escrito Dios. Quiero decirte que hay tribulaciones para ti que las ha escrito Dios. Buscando el ejemplo de Jesús, que siempre es el mejor ejemplo. La cruz de Jesús no fue escrita por Satanás. No, Satanás no escribió la cruz en la biografía de Jesús, ni los romanos tampoco. El escritor de la cruz en la biografía de Jesús fue su padre. ¿Se entiende o no? De hecho, la cruz era parte de la sabiduría oculta y misteriosa de Dios. Es Dios el que escribió. En la biografía de mi hijo hay una cruz. En tu biografía hay cruces. Las ha escrito Dios. Cuando tú examines una de tus cárceles, una de tus tribulaciones, una de tus congojas, y descubras que no es el pecado personal tuyo, ni tampoco el efecto colateral del mundo caído, y descubras que aun siendo fiel tienes esa cárcel, gózate. A ver si explico esto bien. Cuando descubras que tu cárcel no es producto del pecado ni del efecto colateral del mundo, sino que tu cárcel la tienes a pesar de tu fidelidad, entonces gózate. Porque esa cárcel la ha escrito Dios para ti. ¿Y sabes para qué Dios escribió esa cárcel? La cárcel de fidelidad, la tribulación de fidelidad, la escribe Dios, porque esa tribulación escrita por Él es la que te va a llevar a un nivel de gloria superior. ¿Qué os pensáis? ¿Que esto no lo invento yo? Esto lo descubrió San Pablo antes que yo. Y lo escribió en el libro sagrado. Por eso yo lo puedo predicar. San Pablo dice en cierto lugar: me gozo en lo que padezco.
Pablo. Dice Pablo, o es un demente, o es de estos seres raros que disfrutan con el dolor. Evidentemente no era un ser raro que disfrutaba con el dolor, ni tampoco estaba demente. Pero sin ser demente, sin disfrutar con el dolor, él dice, me gozo en lo que padezco. ¿Qué está diciendo Pablo? Que ve el padecimiento venir y dice, aleluya. Eso es gozarse, ¿no? ¿Sí o no? De que ella no tiene un cordero bueno que decimos, aleluya, gozamos, ¿no? Pero Pablo no está diciendo aleluya porque ve un cordero que le ha preparado ella, no. Pablo se ha asomado a la puerta de su casa. Le ha dicho, viene un padecimiento. Ay, a ver, este padecimiento es por un pecado personal mío y tengo que confesar y arrepentirme. Dice, no. Dice, este padecimiento es consecuencia de un efecto colateral del mundo caído. Dice, tampoco. Dice, ay, entonces este padecimiento lo escribió Dios. Ah, este padecimiento lo escribió Dios. Entonces me gozo en lo que padezco. Y salía San Pablo a recibir al gozo. Y decía, gozo, padecimiento. Salía a recibirlo, ¿no? Decía, ¡hey, padre! ¿Qué tal? Le daba un beso. Le decía, venga, entra, siéntate en la casa. Me gozo que hayas venido. Se está gozando porque ha venido el padecimiento a su casa. ¿Por qué? Porque ha examinado y se ha dado cuenta que la causa de ese padecimiento no es el pecado personal y el efecto colateral de un mundo caído. Se ha dado cuenta que ese padecimiento ha sido escrito por la pluma de Dios. Y él sabía que cuando el padecimiento escrito por Dios venía, es porque ese padecimiento se convertía en un trampolín que te iba a llevar a un nivel de gloria superior. Estoy en Patmos por causa de la palabra de Dios. Está tranquilo el apóstol, rodeado de dementes, es verdad, rodeado de delincuentes, es verdad, pero está tranquilo. Dice, esto no es por causa de mi pecado, esto no es por causa de que vivo en un mundo caído, esto es por causa de que es parte de lo que Dios escribió en mi biografía personal. Sé que de aquí voy a sacar algo mejor. Y de hecho aquí sacó la revelación. ¿Se entendió eso? Por lo tanto, examina tus cárceles, tus tribulaciones, tus congojas. Si la causa es tu pecado, arrepentimiento y confesión. Si la causa es ser parte de un mundo caído, entonces paciencia y esperanza. Pero si la causa es que lo escribió Dios en el plan personal que para ti delineó, entonces gozo, sabiendo que ese padecimiento te va a llevar a un nivel superior. Si hay alguien aquí que me esté entendiendo, levanten por favor su mano, griten un poderoso y vivo gloria a Dios. Estaban Patmos por causa de la palabra del Señor y el testimonio de Jesucristo. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Voy a terminar con esto. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Estaba en el Espíritu en el día del Señor. Está en Patmos, pero está en el Espíritu. ¿Cómo se puede estar en el Espíritu estando en Patmos? ¿Por qué está en el Espíritu estando en Patmos? Porque ha entendido lo que antes os he explicado. Ha entendido que su Patmos no es la consecuencia de su pecado, ni tampoco el efecto colateral de un mundo caído. Ha entendido que Patmos lo escribió Dios para él. Por eso sigue el Espíritu, porque está gozando. Dice, sé que esto lo escribió Dios para mí, es un trampolín, me va a llevar a un nivel superior. Hay una revelación que me está esperando más grande de la que nunca recibí. Por eso está en el Espíritu. Yo estoy en el Espíritu. Estoy en Patmos, pero estoy en el Espíritu. Y no tengo ahora esto, y con esto termino. Dice, estaba en el Espíritu en el día del Señor. Dice, y oí. Detrás me dijo una voz. ¿Por qué oyó? Porque estaba en el Espíritu. Amén. Mira, hay cosas que nomás que se pueden oír si está en el Espíritu. Hay un lenguaje que es divino, que en la carne no se escucha. Por eso hoy estamos tan alejados de la guía del Espíritu, porque vivimos excesivamente en la carne. Empezando conmigo. Pues todos también. No oímos, porque no estamos en el Espíritu. Algunos quieren excusar el no oír a Dios, diciendo, es que Dios ya no habla. Eso es mentira. Dios sigue hablando. Algunos toman una excusa más doctrinal, teológica, entre comillas. Dicen, no, ya Dios no puede hablar porque la revelación canónica ya está terminada y desde que se cerró el Apocalipsis, Dios ya no tiene por qué hablar. Eso también es mentira. Eso es mentira también. Una cosa es la revelación general. La revelación general sí es verdad que está cerrada en el libro de Apocalipsis. Una cosa es la revelación general y otra cosa es la revelación particular.
una no evita la otra. Las reglas generales de cómo servir y ser agradables a Dios están en la Biblia, pero después hay una revelación personal que es para cada uno. Porque yo soy de los que creen que sigue en vigencia el don de profecía y el discernimiento del Espíritu. Y yo soy de los que creen que sigue en vigencia la palabra de ciencia. Y decirme, ¿qué es la palabra de ciencia? ¿Qué es el don de profecía? ¿Qué es el don de discernimiento del Espíritu? Son dones de revelación. La revelación actual existe y no evita la revelación canónica. La revelación canónica es para todos. La revelación personal es para cada uno. No lo entendiste, pero yo lo voy a decir primero. La revelación general es para todos. La revelación personal es para cada uno. Yo soy una revelación que nos es común a todos. En el libro sagrado nos dice cómo tenemos que ser padres, cómo tenéis que ser madres, cómo tenemos que ser esposos, cómo tenéis que ser esposas, cómo tenemos que ser ciudadanos sujetos a las autoridades, cómo tenemos que negociar, cómo nos tenemos que vestir, cómo tenemos que comer, cómo tenemos que cuidar el templo. Eso es para todos. Pero luego están las revelaciones personales. Eso es para cada uno. Y esa no se ha agotado. Dios sigue hablando. El problema es que nosotros lo escuchamos. Ya no lo escuchamos porque no estamos en el Espíritu. Yo estaba en el Espíritu y oí. ¿Por qué oyo? Porque estaba en el Espíritu. Tú no, yo porque estaba en el Espíritu. Yo no soy en el Espíritu. Pero Dios tiene cosas para hablar contigo. Para que entiendan esto que estoy diciendo en relación a la revelación general y a la revelación particular. Hay una revelación general, ¿no? Para todos los apóstoles. Le dice, yo veis y predicad el Evangelio. ¿A dónde vamos? Dice, a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, tenían que ir a predicar a todos los lugares, ¿no? Esa es la comisión general de Dios para todos. ¿Era para Pablo también? Os pregunto, ¿era para Pablo también? Sí. Pues Pablo, en esa revelación que era general para todos, dice, voy a Asia. Asia era parte del mundo. Entonces estaba dentro de la revelación general, ¿no? Dice, voy a Asia. Y dice, tú estás hablando, pero el Espíritu no se lo permitió. Parece que se contradice el Espíritu del Espíritu, ¿no? Porque el Espíritu estaba en la boca de Jesús cuando dijo, voy a predicar a todo el mundo. Pero ahora el mismo Espíritu dice, no, a Asia no. ¿Cómo a Asia no? Dice, bueno, me voy a Bitinia. Dice, no, a Bitinia tampoco. Dice, Pablo, pero bueno, ¿no me dijiste en todas partes del mundo? Dice, sí. La revelación general era a todas partes del mundo. La revelación particular te va a dar un añadido de revelación. Y es que cada parte del mundo tiene un tiempo. ¿Me seguís o no? Asia estaba dentro del corazón de Dios, pero el tiempo de Asia no era el segundo viaje, sino el tercero. Por eso él cuando quiso ir el segundo dijo, no, todavía no. Yo quiero salvar a Asia, pero este es su tiempo. La revelación del tiempo está en la revelación particular. ¿Me seguís o no? Dios tiene cosas que te tiene que contar a ti, que solo son para ti, solo son para ti. Tiene cosas que te tiene que contar que son para ti, y solo son para ti. Y si no las escucháis vosotros, no se las va a compartir a más nadie, porque es para vosotros, en relación al plan personal que Dios tiene con vosotros. Pero ¿sabes por qué no escuchamos las revelaciones personales que Dios tiene para los planes particulares? ¿Por qué no escuchamos las revelaciones personales que Dios tiene para los planes particulares? ¿Por qué no las escuchamos? Porque no estamos en el Espíritu. Pero Juan dice, estoy en Patmos, pero en el Espíritu. Y como estaba en el Espíritu, pues yo estaba en el Espíritu porque del Señor y oí. ¿Por qué oyó? Porque estaba en el Espíritu. No es que Dios no hable. No es que no pueda hablar porque el canon se haya cerrado. No habla porque no estamos en el Espíritu, porque estamos muy humanos, estamos muy en la carne. Nuestras mentes no están renovadas. Tenemos todavía patrones mentales del viejo hombre, patrones mentales que fueron influenciados por nuestra cultura, por la enseñanza de nuestros padres, por las circunstancias difíciles de nuestra vida. Los patrones mentales también tienen tres matrices. Una de las matrices de un patrón mental del viejo hombre es la cultura a la que ese hombre pertenece. Otra matriz del patrón mental del viejo hombre es la enseñanza que recibió su familia. Y otra matriz del patrón mental del viejo hombre son las circunstancias que marcaron su vida. Y seguimos en esos patrones mentales. ¿Hemos nacido de nuevo? Sí, pero no hemos renovado el patrón mental. ¿Hemos salido de Egipto? Sí, pero Egipto no ha salido de nosotros. ¿Se entiende eso o no? No estamos en el Espíritu. Por eso lo escuchamos. Pero este no era como nosotros. Este dice, estoy en Patmos, en el día del Señor, dice, pero estoy en el Espíritu. A mí no me ha apartado nadie del Espíritu, porque yo sé que esta tribulación es parte de la voluntad perfecta de Dios para conmigo. Estoy tranquilo, estoy en el Espíritu, aleluya. Estoy buscando a Dios, como diría el difunto Yahya, aleluya. Ahí estoy, en sintonía con Él, mi corazón palpita al compás del corazón de Dios. Yo perdono cuando alguien me hace daño. Estoy orando por Domiciano, que me metió en la caldera hace escribiendo. Si soy yo. Yo también me hubiera orado por Domiciano. Me hubiera orado de otra manera.
oraciones imprecatorias hubiera dicho yo, ya los salmos las permiten. Pero él estaba ahí, estaba en el Espíritu. El Espíritu. Como estaba en el Espíritu, estando en el Espíritu, oyó porque estaba en el Espíritu. Nosotros no oímos porque no estamos en el Espíritu. Y como oyó porque estaba en el Espíritu, se volvió y vio. ¿Quién ve? El que oye. ¿Quién oye? El que está en el Espíritu. Este es el orden establecido. Estoy en el Espíritu y oigo, y porque oigo me vuelvo y veo. ¿Quieres ver a Jesús? Amén. Bueno, ya somos 3 que creemos en el Espíritu, verás a Dios, a Jesús, esto no. Esto igual con que a San Pedro van bien. ¿Queréis ver a Jesús? Amén. Que sí, hombre, que lo vamos a ver, para ahora vamos a ver a Jesús. Pero yo no me conformo con ver a Jesús cuando yo esté difunto, o cuando yo haya recibido el cuerpo de gloria en la resurrección de los justos. No me conformo con eso. Yo sé que le voy a ver, yo sé que voy a ver a Jesús, tengo la plena certeza de que lo voy a ver. Pero yo no quiero verle cuando yo esté en gloria y él también. Él ya está en gloria, yo estaré en gloria. Yo no quiero verle cuando los dos estemos en gloria. Yo quiero verle estando él en gloria y yo en humillación. Yo quiero ver a Jesús aquí. Yo quiero ver a Jesús aquí. Voy a un lugar donde paseo por las mañanas, en un pinar bonito. Y cuando estoy allí hay poca gente, de hecho no hay nadie, estoy yo y el Señor. Si es que está por allí el Señor, estamos en el Señor. Y cuando estoy por allí le digo, si te pareciese aquí ahora, si yo te pudiera ver. Yo quiero verte. Pero ¿sabes qué me dice Jesús? Dice, para verme primero me tienes que oír. Y para oírme primero tienes que estar en el Espíritu. Porque este es el orden establecido. Si estás en el Espíritu, oyes. Y si oyes, te vuelves y ves. Gloria a Dios. ¿Quieres verle? Te tienes que oír. ¿Quieres oírle? Tienes que vivir en el Espíritu. Y Juan, ya para terminar, está en el Espíritu, oye porque oye, ve. Y cuando le ve, ¿qué dice que pasó? Con esto palabra que termina. Con esto palabra que termina. No digo cuánto va a durar esto, pero con esto termina. No, ya acabaría. Ya acabaría que la Tony está cansada y se quería dormir, me está diciendo, ya te vale. ¿Qué ocurrió cuando le vio después de haberle oído? Y cuando le oyó después de estar en el Espíritu. ¿Qué ocurrió? Está en el Espíritu, le oye, le ve, ¿y qué ocurrió? Dice, y caí como muerto a sus pies. Caí como muerto a sus pies. Así nos quiere Dios. Caídos y muertos. Nota lo que te estoy diciendo. Y cayó muerto a los pies. Caí como muerto a sus pies. Ahí me quiere Dios, caído y muerto. Pero sabes que estamos muy vivos y demasiado de pies. Pero a Dios no le valgo de pies, palabra de corazón, no le valgo de pies a Dios. Ni le valgo demasiado vivo. A Dios le valgo postrado y muerto. La consecuencia de verle después de oírle y después de estar en el Espíritu, la consecuencia de estar en el Espíritu, oírle y verle, es que te postras ante él y mueres. Porque esta es la esencia del cristianismo. Es la rendición manifestada en la postración. Es la muerte al viejo yo para que viva él. Ahí te quiere Dios, postrado y muerto. No le vales a Dios, ni de pies ni vivos. Si le quieres valer, te tienes que postrar, te tienes que morir. Pónganse en pies. Voy a invitar a que hagan una oración conmigo. Entren ahí, vayan preparando una alabanza. Estos son los 5 minutos importantes de este culto, estos. Todo lo demás no tendrá valor si no aprovechamos estos. Mientras que preparáis la alabanza, mientras que la preparáis, no salga nadie, por favor. Todo aquel que quiera recibir lo que Dios tiene para él, quédese. Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino, estaba en la isla de Patmos a causa de la palabra del Señor y el testimonio de Jesús. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí su voz y vuelto le vi, y cuando le vi, caí